llamarlo digresión, que me llamó bastante la atención, que era el tema de la psicología del ateísmo, ¿no? Porque estamos aquí hablando de la figura de Jesús, tal. Y empiezas a mencionar un montón de filósofos ateos, ¿no? Freud, Nietzsche, Marx, Voltaire, Onfray, de hecho creo que fue, ahora vamos a conectarlo con ello, pero creo que fue abandonado por sus padres en un colegio salesiano cuando tenía 10 años. Hitchens, creo que su madre dejó a su padre y se fue con un clérigo anglicano, tal. Y esta vez es una vinculación que yo no había pensado nunca en ella, y era que había un nexo entre el ateísmo, igual lo vas a explicar mejor tú, José Carlos, entre el ateísmo y tener mala relación con tu padre, o no tener una figura paterna fuerte. Sé que puede sonar un poco polémico, pero me llamó la atención, y es que es verdad que por lo menos todo ese listado, incluyendo Sartre, Camus, todos tenían algún tipo de relación pésima con su padre. Para no atribuirme eso, no es una teoría mía. Hay un señor que se llama Paul Bitz, que escribe precisamente un libro que se llama La psicología del ateísmo. Él era ateo, él se convierte y efectivamente dice, bueno, hay una realidad que explica en gran medida todos estos personas ateos que tú has dicho, desde Voltaire, el barón d'Holbach, Camus, Sartre, Marx, Feuerbach, etcétera, y es la teoría del padre defectivo. La teoría del padre defectivo es el ateo en cuestión critica, o si quieres, echa en cara a su padre determinadas cosas, reales o no, y como por extensión, del mismo modo que rechaza a su padre terrestre, rechaza a su padre celeste, por extensión. Y lo cierto es que las coincidencias son tan frecuentes que uno no puede decir, insisto, este señor, Paul Bitz, es un psiquiatra, él, ya te digo, tiene un libro escrito sobre esto, yo simplemente hago la referencia, pero es cierto. O sea, el señor Sartre echaba su culpa a su padre, de hecho, escribe horrorosamente de su padre, diciendo ojalá se muera y tal, y le echaba en culpa a su padre que era bajito y feo, y por tanto él era bajito y feo. Y, hombre, feo era. Y bajito también. Pero lo cierto es que yo no creo que, ¿sabes?, echarle la culpa. Yo qué sé, Marx, que lo menciono en el primer libro, y Marx se comportó, era un horrendo hijo, pero no solo con su padre, sino con su madre, un horrendo amigo, un horrendo marido, un horrendo todo, francamente una persona, ¿sabes?, porque parece que es difícil de decir, pero hay personas que son magníficas como amigos, y magníficos como padres, y magníficos como hijos, y hay personas que somos medio pensionistas y hay personas que son horrendas. Bueno, pues el Marx, que por lo que echaba su culpa a su padre, es que su padre se había convertido era originalmente hebreo, judío, y se había convertido al protestantismo, y como venía de una raza, si quieres, de rabinos, pues, oye, pues era el primero que tal, y entonces aborrecía a su padre. Camus, el padre de Camus, murió cuando él tenía muy poca edad, del barón d'Holbach, yo qué sé, Bertrand Russell, que es otro, pues también el padre le dejó, Feuerbach, el padre de Feuerbach dejó a la madre y se fue a vivir con una señora a un pueblo de 10 kilómetros, cuando aquello era un escándalo en la época de Feuerbach. Y así una detrás de otra. Entonces sí, existe. Y además utilizando los propios argumentos de Freud, que Freud era... Lo siento porque voy a romper pero vamos, un mentiroso en prácticamente todo lo que escribió, y también lo menciono en el libro, no lo digo yo, sino que ahora se sabe que prácticamente la mitad de las cosas que escribió se las inventaba. Bueno, pues el propio Freud decía que efectivamente todos teníamos una especie de concepto de complejo de Edipo latente. Entonces, utilizando la propia teoría de Freud, uno puede llegar que efectivamente al no querer a tu padre, pues lo trasladas a aquella figura del padre que todos tenemos a Dios como Padre. Entonces sí, eso explica una de las razones del ateísmo. Hay otro estudio, dos estudios más que menciono en el libro, porque los ateos generalmente se consideran a sí mismos más racionales que las personas que somos creyentes. Y con esa premisa empezaron estos dos estudios cuantitativos. Y la conclusión es justo lo contrario, que las personas ateas o agnósticas tienden a ser mucho menos razonables o racionales que las personas que somos creyentes. Al fin y al cabo, el ateísmo, si lo piensas, no es más que una fe en negativo. El ateo no es que no crea en Dios, es que cree que Dios no existe.
La diferencia de mi creencia, que está basada en hechos, el ateísmo cree que Dios no existe basado en ningún hecho, sino simplemente que... Entonces, al final esos estudios lo que demuestran es que los ateos, y esto puede sonar polémico, pero no lo es, o sea, contra los argumentos que decía Santo Tomás, hay 2 estudios cuantitativos hechos en Estados Unidos, creo que los 2 de ellos, donde demuestran que las personas que se manifiestan como ateas tienden a tener comportamientos menos razonables y menos racionales que las personas que nos manifestamos religiosas. Tema interesante este, ¿eh? Candente. Me llamó la atención en el libro.